Estamos llegando ahora a la última sesión que tenemos para el día de hoy. Tenemos mañana en la tarde varias sesiones y entonces el domingo por la mañana terminamos con esta serie corta de nuestra Escuela de Teología Ancla. Vamos a comenzar nuestro estudio sobre los 144,000 y lo vamos a hacer yendo al sílabo a la página número 87. Ustedes notan que son 203 páginas. Y en los primeros 6 temas cubrimos 87. Así que vamos a ver hasta dónde nos lleva el tiempo. Empecemos con un par de citas introductorias del espíritu de profecía. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 174, la sierva de Dios hace una declaración muy interesante. Dice así, hablando del Señor, dice, no es su voluntad que entren en controversia sobre asuntos que no les ayudará espiritualmente, tales como ¿quiénes pertenecerán a los 144,000? No cabe duda que los escogidos de Dios sabrán esto muy pronto. Ahora, algunos han tomado esto que la hermana White dice que no debemos entrar en controversia sobre asuntos que no nos ayudará espiritualmente, tal como quienes pertenecerán a los 144,000. Dicen, no debemos estudiar nada en cuanto a los 144,000. Pero eso no es lo que está diciendo la hermana White. La hermana White escribe los 144,000. Es decir, ella no dijo, debemos quedar en cuanto a este tema. Lo que ella está diciendo en esta cita es que nosotros no debemos especificar qué individuos exactamente van a estar en este grupo. Este sí, ese no, posiblemente aquel, yo voy a estar, pero aquel no va a estar. No, no podemos saber quiénes específicamente van a pertenecer a ese grupo, pero sí podemos saber cuándo va a existir ese grupo, las características que va a tener ese grupo. Ahora, ciertamente la hermana White no está diciendo que no podemos saber cuándo vivirán, porque ella nos dice que debemos luchar con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar en ese grupo. Esta cita la encontramos en la Review and Herald, marzo 9, 1905. Dice ella, luchemos con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000 y hagamos todo lo posible para ayudar a otros a ganar el cielo. Debemos luchar con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar en ese grupo si estamos vivos cuando Cristo venga, obviamente. Ahora necesitamos hacernos algunas preguntas en cuanto a los 144,000. Y vamos a esbozar ahora esas preguntas, no las vamos a preguntar todas, pero tienen material en el sílabo contestando todas estas preguntas. La primera pregunta, ¿cuáles son las fuentes bíblicas para el estudio de los 144,000? La siguiente, ¿quiénes son los 144,000? Otra pregunta, ¿en qué etapa de la historia vivirán los 144,000? Otra pregunta, ¿en cuáles contextos aparecen los 144,000 en el libro de Apocalipsis? Una pregunta que surge muy a menudo, ¿el número es literal o es simbólico? Otra pregunta, ¿qué significa el hecho de que son vírgenes? ¿Será que nunca se casaron? En ese caso, muchos estamos excluidos. La siguiente pregunta, ¿en qué sentido son las primicias del Cordero? ¿Son primicias en términos temporales, es decir, por ser los primeros, o en términos de calidad? Es decir, ¿son de primera calidad o son primeros en lo que respecta a tiempo? Siguiente pregunta, ¿qué es el sello que recibirán los 144,000 en sus frentes? Otra pregunta, ¿se compondrá este grupo de judíos literales de las 12 tribus literales de Israel? Otra pregunta, ¿qué relación existe entre los 144,000 y la gran muchedumbre que nadie podía contar? La siguiente pregunta, ¿por qué están los nombres de las 12 tribus inscritos en las puertas de la Nueva Jerusalén? Otra pregunta,
¿por qué faltan las tribus de Dan y Efraín en la lista? La penúltima pregunta, ¿qué relación existe entre los 144,000 y los que salen del sepulcro en la resurrección especial? Y una última pregunta, ¿pertenecerán Elena White y Hastings en ese grupo? Porque la hermana White habló de una hermana Hastings, dijo, no se preocupe, le dijo al esposo, su esposa está sellada y estará con los 4,000, pero murió. Ahora es interesante notar la conjunción que usó la hermana White. La hermana White no dijo que iba a estar entre los 144,000, sino que la hermana Hastings iba a estar con los 144,000, que la conjunción es muy importante. Ahora, aún más importante, hay dos preguntas. Hemos hecho una serie de preguntas, pero hay dos que son las más importantes. ¿Cómo será el carácter de los 144,000? Porque si vamos a estar en ese grupo, vamos a necesitar tener el carácter. Y una segunda pregunta, ¿cómo pudieron desarrollar un carácter así? ¿Cuál es el carácter y cómo desarrollaron el carácter? Muchas personas vienen y dicen, pastor, queremos saber si el número es literal o es simbólico. Y entonces yo le digo, bueno, yo tengo muchas evidencias de que el número es simbólico, pero en realidad no importa. Porque al fin y al cabo, cuando lleguemos allá lo vamos a saber. Lo importante es que si tú estás vivo, mejor estés en ese grupo, porque si no estás en ese grupo, estás... Así que yo voy a darles razones por las cuales creo que el número es simbólico. Pero ese no es el punto importante. El punto importante es su carácter y cómo pudieron desarrollar esa clase de carácter. Ahora, hay varias fuentes de estudio para los 144,000, para estudiar el tema de los 144,000. Vamos a mirar eso. En primer lugar, del libro de Apocalipsis. El número específico, 144,000, aparece tan solo 2 veces en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 7, 1 al 8 y Apocalipsis 14, 1 al 5. Pero el concepto aparece en 2 otros lugares del libro. Así es que el libro de Apocalipsis presenta 4 retratos de los 144,000 y cada uno tiene un énfasis distinto. 2 veces se menciona solo el número. Las otras 2 veces claramente está hablando del mismo grupo, aunque no se menciona específicamente el número. Cada una de las 4 veces tiene un énfasis distinto. Vamos a ver eso. Apocalipsis 7, 1 al 8, el énfasis recae sobre el sellamiento de los 144,000 como señal de protección durante el tiempo de angustia. Es decir, el énfasis de Apocalipsis 7 no está sobre el carácter de los 144,000. No se menciona nada sobre su carácter. Se menciona que los ángeles están reteniendo los 4 vientos. Y antes de que suelten los vientos, se va a poner un sello sobre los 144,000. Porque cuando suelten los vientos, viene el cataclismo mundial, vienen las plagas y es necesario que el pueblo de Dios sea protegido. Y solo los que tienen el sello van a gozar de la protección de Dios. Así que el énfasis de Apocalipsis 7, 1 al 8 es sobre el sellamiento de los 144,000. En Apocalipsis 14, 1 al 5, el énfasis está sobre el carácter que tendrán los 144,000. No se contaminaron con mujeres, tienen el nombre de Dios en sus frentes, siguen al Cordero por donde quiera que va, son vírgenes, son sin mácula delante del trono. Todo el énfasis ahí es sobre el carácter de los 144,000. Y porque tienen ese carácter fue que recibieron el sello protectivo de Dios. En Apocalipsis 15, 2 al 4, donde no se menciona específicamente el número, pero las características demuestran que son los 144,000, el énfasis recae sobre la victoria de los 144,000 sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Ahí dice a Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que él vio el grupo que había ganado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre parado sobre el mar de vidrio. Es decir, ahí el énfasis recae sobre la victoria
de los 144,000 en la crisis final. Y el último cuadro, a donde se menciona específicamente los 144,000, está en Apocalipsis 19, 1 al 8. Y el énfasis ahí recae sobre el himno jubiloso que cantan los 144,000, porque la ramera que derramaba la sangre de los hijos de Dios ha sido juzgada y vengada por parte de Dios contra la ramera. Así que en estos 4 lugares tenemos una mención clara de los 144,000. Cada uno de estos pasajes tiene un énfasis distinto. El sellamiento protectivo de Dios en primer lugar, el carácter en segundo lugar, en tercer lugar la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y luego el himno jubiloso porque Dios ha vengado la sangre de los santos sobre la ramera que ha derramado la sangre del pueblo de Dios. Pero al pie de la página 88 hay muchos otros lugares en la Biblia a donde aparece el concepto de los 144,000, aunque no se usa específicamente el número. Ahora yo quiero que miremos varios de estos pasajes porque en realidad nos ayuda a tener un concepto global de los 144,000. Ahora debo enfatizar que no se menciona el número 144,000, pero claramente el contexto demuestra que viven en los últimos días y que tienen el carácter de los 144,000. Vamos a ver algunos de estas fuentes bíblicas. En primer lugar, la biografía de Enoc tipifica a los 144,000. Así que hay que estudiar la historia de Enoc. No dice la Biblia mucho de Enoc. Dice que tuvo fe, dice que caminó con Dios. Hay varias características que se dan de Enoc y fue trasladado al cielo de entre los vivos. Es decir, nos ayuda a entender los 144,000 porque Enoc es un símbolo de los 144,000. Quiero leerles solo un par de citas donde el espíritu de profecía enfatiza este punto. Al pie de la página 89, ojalá que ustedes lean todas estas citas, son tremendas estas citas. Al pie de la página 89 nos dice, por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio. Y también le hizo más manifiesto el plan de la redención. Mediante el espíritu de profecía, lo llevó a través de las generaciones que vivirán después del diluvio y mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo. Ahora, quiero leer la última cita que encontramos en la página 90. Dice en la última cita, Enoc fue tentado como nosotros. Vivió en medio de una sociedad que no era más amiga de la justicia que la nuestra. La atmósfera que respiraba estaba contaminada de pecado y corrupción, como la nuestra. No obstante, vivió una vida santa. Los pecados que prevalecían en la época en que vivió no lo mancillaron. Ahora escuchen la aplicación. Del mismo modo, nosotros podemos mantenernos puros e incorruptos. Enoc representaba a los santos que han de vivir en medio de los peligros y las corrupciones de los últimos días. Fue trasladado al cielo gracias a su fiel obediencia a Dios. De esa misma manera, escuchen la comparación ahora, de esa misma manera serán trasladados los fieles que estén vivos y que encontramos esa expresión, que estén vivos y queden. En 1 de Tesalonicenses 4. Luego, los que vivimos, los que quedamos. Entonces captamos que los 144,000 son los que van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo regrese. ¿Les quedó claro ese punto? ¿Vale la pena entonces estudiar en el Espíritu de Profecía la vida de Enoc? Nos ayuda muchísimo para entender qué clase de carácter tenía Enoc y cómo formó Enoc ese carácter. La hermana White dice que después tuvo su primer hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Matusalén. Matusalén.
cuando muera será enviado, significa ese nombre. Y murió el año que vino el diluvio. Exacto, su nombre era una profecía. Y fíjense que la hermana White dice que cuando tuvo a Matusalén, dice fue que se acercó más y más a Dios. Porque ahora que tenía un hijo podía entender a Dios como padre mucho mejor. Y dice que finalmente se acercó tanto en su comunión con Dios, que Dios le dijo, mira Enoc, ya tú no eres de allá, tú eres de aquí. De nada vale que tú te quedes allá. Vente acá y caminamos por la calle de la Santa Ciudad. Esa es la condición en la cual deben encontrarse aquellos que van a ser trasladados de entre los vivos, la clase de carácter que deben tener. Así que si quieren ampliar su conocimiento de los 144,000, estudien la vida de Enoc. La Biblia no dice mucho, pero el Espíritu de Profecía tiene muchas cosas interesantes sobre Enoc. Otra fuente que encontramos en la página 91 es el ministerio de Elías. Ilustra la experiencia de los 144,000. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Yo pregunto, ¿qué pasó con Elías al final de su vida? ¿Murió Elías? ¿Murió la primera muerte? No, no murió. Fue trasladado al cielo, ¿cómo? De entre los vivos. Y escuchen bien, hay que estudiar toda la historia de Elías. No se trata solamente de estudiar la vida de Elías, hay que estudiar todos los protagonistas que están en la historia con él. ¿Quiénes son los protagonistas en la historia de Elías? Hay un rey, Acab, con un carácter fácilmente influenciado. Había también en la historia una ramera. Lo dice la Biblia, era una ramera. Y era de carácter fuerte e influía sobre la mente de Acab para que Acab hiciera, para que el poder civil hiciera lo que dijera Jezabel. Y luego estaban los ayudantes de Jezabel que extendían su religión, que eran los falsos profetas de Baal. Y lo que imponían era la adoración a Baal, el dios Sol. Ahora están empezando a captar un cuadro interesante. En el libro de Apocalipsis se nos dice que los reyes de la tierra se van a unir con la ramera y con las hijas para oprimir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. La historia se va a repetir. Dicho sea de paso, en el Nuevo Testamento también hay un Elías. El Elías del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Jesús 3 veces en los evangelios dijo que Juan el Bautista era Elías, no en persona, sino que vino en el espíritu y el poder de Elías. Ahora le pregunto, ¿cuáles eran los enemigos de Elías, del Elías del Nuevo Testamento, de Juan el Bautista? Aquí es que viene la historia interesante, un rey con un carácter debilucho. Una mujer adúltera, que tenía una hija que hacía lo que decía la madre. Eso es Apocalipsis 17. La ramera fornica con los reyes y las hijas hacen lo que dice la madre. Solo que en el Nuevo Testamento son personajes literales, pero que simbolizan movimientos al final de la historia, porque es lenguaje simbólico, el lenguaje tipológico. Entonces, Elías finalmente sale de esta crisis, de esos tres enemigos que quieren destruir a Elías. Finalmente, Elías es trasladado al cielo de entre los vivos, como los que pasan por la crisis final que causa la ramera, los reyes y las hijas, van a ser trasladados al cielo de entre los vivos. Hay que estudiar toda la experiencia de Elías para entender el mensaje de los 144,000. Y ustedes están diciendo, pastor, nos las está poniendo difícil. Entonces hay que estudiar todo esto para entender los 144,000. Ajá. Se los puse en el sílabo ahí en forma resumida para que ustedes regresen y ahora busquen estos textos y lo estudien y lo amplíen. Es muy abarcante este tema. Noten lo que dice la hermana White en Profetas y Reyes, páginas 170 y 171. Ella lo dice clarito. Dice, Elías fue un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en ocasión del segundo advenimiento de Cristo, y que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo,
a la final trompeta. ¿Sin qué? Sin pasar por la muerte, como representante de los que serán así trasladados. Elías, cuando se acercaba al fin del ministerio en la tierra, tuvo ocasión de estar con Moisés al lado del Salvador sobre el monte de la transfiguración. Y debo decirles que ese monte de la transfiguración es algo espectacular, porque allí tenemos un mini reino. Recuerden que Jesús le dijo, esto se encuentra en Mateo 16, al final del capítulo, dice a los discípulos, dice, hay algunos aquí que no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso tiene que haber sido una falsa profecía, porque todos están muertos y Cristo no ha venido en el reino. Pero es que hay que leer el capítulo siguiente. En el capítulo siguiente se habla de la transfiguración de Jesús, como se verá cuando venga en su reino. Dice que le brillaba el rostro como el sol, sus mantos se volvieron blancos como la luz. Y lo interesante es que en el monte allí se presenta para hablar con él Moisés, quien murió, resucitó y ascendió, y Elías, quien fue trasladado de entre los vivos al cielo. Es decir, en el monte de la transfiguración tenemos un mini reino. Tenemos a Cristo Jesús y tenemos los que van a morir y para ir al cielo y los que van a ser trasladados de entre los vivos. En el monte de la transfiguración tenemos un reino en miniatura. Y algunos de los que estaban presentes allí vieron a Jesús venir en su reino en el monte de la transfiguración. Y la Biblia dice quiénes eran esos algunos. Pedro, Santiago y Juan fueron los únicos de los discípulos que Cristo llevó a la cima del monte. Vieron a Jesús viniendo en su reino, como se verá cuando venga en su reino. Y su reino está compuesto de los que mueren en Cristo y resucitan y de los que serán trasladados de entre los vivos. Entonces hay que estudiar también el monte de la transfiguración para entender sobre los 144,000. Otro pasaje que hay que estudiar es el de Ezequiel 9, 1 al 6. Ese es el trasfondo de Apocalipsis del capítulo 7. Ahí dice que hay un ángel con una escritura de escribano y va a pasar por en medio de la ciudad de Jerusalén. ¿Quiénes vivían en Jerusalén? ¿Los paganos o los que profesaban servir a Dios? Los que profesaban servir a Dios. Este sello se va a colocar solo a los que están en la ciudad que profesan a Dios. Dice, pasa por en medio de la ciudad y pon una marca en la frente de todos aquellos que claman y gimen por las abominaciones que se hacen en la tierra. Y luego dice, después que selles en la frente a aquellos que claman y gimen por las abominaciones que se hacen en la tierra. ¿Y saben cuál era la peor abominación? En el capítulo 8 lo dice, inmediatamente antes de poner el sello, en el capítulo 8 dice que había 25 varones y le estaban dando la espalda al templo y estaban mirando hacia el oriente y estaban adorando al sol. La más grande abominación que estaba siendo cometida entre el pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿tiene eso algo que ver con la iglesia al final de la historia? Ya no va a ser el sol, sino que va a ser el día del sol. Y algunos dicen, pero pastor, no es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol. Y yo digo que es la misma cosa, en principio. Y les explico por qué. ¿Quién creó el sol? Dios. ¿Para qué lo creó? ¿Para la adoración? ¿Creó el sol para la adoración? No. ¿Qué pasa si usted convierte el sol en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Ahora yo pregunto, ¿quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Idolatría. Porque cualquier cosa que el hombre crea para la adoración es idolatría. Así que sea el sol, como con los paganos, o sea el día del sol, el principio es exactamente el mismo. El pecado más grande que estaban cometiendo era que estaban adorando al Dios Sol. Pero habían algunos en Jerusalén que clamaban y gemían por las abominaciones que se estaban cometiendo entre el pueblo profeso de Dios. Y luego dice, después que todos eran sellados, dice a estos 6 varones que tenían instrumentos para destruir, le dice, seguid en pos de ellos y destruid y no perdonéis,
mas los que tienen el sello no los van a tocar. El sello tenía el propósito de proteger a los fieles de Dios que clamaban y gemían en medio de la destrucción que se iba a realizar. Yo pregunto, ¿será ese el trasfondo de Apocalipsis 7? Obviamente que sí. Apocalipsis 7 habla de retener los vientos y luego dice que cuando el sello es colocado, los vientos se sueltan y viene la destrucción. Pero los que tienen el sello no serán ¿qué? No serán destruidos. Ahora vamos a la siguiente página, página 92. Te dice, está volviendo abarcante esto, pastor. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a los 144,000 y la generación final. Joel 2 y 3. Fundamental para comprender los 144,000. Y Apocalipsis 14, 14 al 20, hay que relacionarlo con Joel 2 y 3. Ahora, no voy a cubrir más sobre eso ahora porque eso lo vamos a mirar en clases subsiguientes. El Salmo 15 ahí se describe el carácter de los que estarán en el santo monte de Dios. ¿A dónde están parados los 144,000? En el monte de Sión, el monte santo de Dios. En el Salmo 15, características, el carácter que tendrán los que se paran sobre el monte de Sión. Vamos un momentico allí, Salmo 15, y vamos a leer ese salmo. Es un salmo corto. Salmo 15 dice, y fíjense la pregunta que surge al comienzo del capítulo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Ven la pregunta? Es parecida a la pregunta con que termina Apocalipsis 6. El gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar firme? Aquí se pregunta, en el Salmo 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Fíjense la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. En Apocalipsis dice que no fue hallado engaño en su boca, los 144,000. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos es vil el menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, por eso no cambia. Quien su dinero no dio a usura, es decir, no es codicioso, ni contra el inocente admitió cohecho. Y luego vienen las palabras, el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quién podrá estar? Los que tienen estas características del Salmo 15. Noten el Salmo 24. Otro pasaje que habla de los 144,000. Y esta es la ascensión de Jesús, pero Jesús va a ascender más adelante con su pueblo también. Así que se aplica a la ascensión al final de la historia. Dice en el Salmo 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Nuevamente el énfasis sobre el carácter de aquellas personas que serán fieles. Hay muchos otros textos. Tenemos que estudiar también la historia de Daniel 3. La historia de Daniel 3 ilustra la experiencia de la generación final. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de Daniel 3? Se cumple el 13 y el rey Nabucodonosor, quien por un tiempo vivió como bestia, literalmente, levantó una imagen. Mandó a todos a adorar la imagen. Y cualquiera que no adorara la imagen debía ser muerto. Eso es Apocalipsis 13. Ahí habla de la bestia levanta una imagen. Manda a todos que adoren la imagen. Y cualquiera que no adora la imagen
se pronuncia contra él un ¿qué? Un decreto de muerte. La ampliación de Daniel 3 se encuentra en Apocalipsis 13, solo que en Daniel 3 el cumplimiento es allá en lo que es hoy Irak, un lugar geográfico allí, una imagen literal, Babilonia literal, un horno de fuego literal, pero todos esos aspectos literales del Antiguo Testamento cobran un significado simbólico y mundial al final de la historia. El horno es el tiempo de angustia, el tiempo de aflicción. La imagen de la bestia es lo que levanta a los Estados Unidos, un reflejo del papado, uniendo la iglesia y el Estado. La bestia ya no es un personaje que se porta como bestia, sino que representa un sistema, el sistema romano, el sistema católico. La marca ya no es un tatuaje, la marca es una señal espiritual. Es decir, lo que es literal y local llega a tener un significado global y espiritual en el futuro. ¿Me están entendiendo al principio? Así que hay que estudiar Daniel 6 también. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones. Es un de los que van a subsistir en el mundo al final de la historia. Se dará un decreto de muerte en contra de ellos. Quiero leerles esta cita de Profetas y Reyes, página 376, que se encuentra en la mitad de la página 92. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. Fíjense, está comparando allá con el final. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego, acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los y sostendrá. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás con toda la hueste del mal no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él. Lo que pasó, pasó. Así como Daniel y sus amigos tuvieron una fe inconmovible, le dijeron al rey, los tres jóvenes dijeron, ahora nosotros no tenemos que pensar este asunto, ya lo tenemos pensado. El Dios a quien nosotros servimos nos puede librar de humano, nos librará, pero si no nos libra, igual somos leales a Dios. Lamentablemente hoy en día la gente sirve a Dios porque Dios les derrama todo lo que es bueno. Pare de sufrir. El mensaje, pare de sufrir. Dice, siembra una semilla financiera en mi ministerio y entonces ahora vas a prosperar y te vas a volver rico y vas a dejar de sufrir. ¡Qué maravilloso! Y la gente se come el cuento. Ahora yo pregunto, cuando el sufrimiento viene? Los que creen que Dios quiere que paremos completamente de sufrir, van a caer en un instante, en un momento, porque no han desarrollado la fe necesaria para pasar por las terribles crisis de la vida. Debemos agradecerle a Dios por los golpes de la vida, mis queridos hermanos y hermanas. Debemos agradecerle a Dios por las tribulaciones y las penas y las dificultades que tenemos, porque estas nos son permitidas para que desarrollemos una fe inquebrantable. Las pruebas aumentan nuestra fe, no son para romper nuestra fe, sino que son para aumentar nuestra fe. Otra historia que encuentran aquí, y esta la vamos a estudiar en detalle en nuestro primer tema de mañana en la tarde, Éxodo 14, espectacular. La Israel de Egipto en los días de Moisés, que es simbólico de la liberación final del pueblo de Dios al final de la historia de este mundo, la liberación de los 144,000 del decreto de muerte que ha sido pronunciado contra ellos. Hay un paralelo impactante entre lo que pasó en el Éxodo y lo que pasará al final de la historia con el pueblo de Dios. Y así sucesivamente. Éxodo, el capítulo 34, 28 al 35. Eso claramente se está aplicando al tiempo del fin. Zacarías 3, ¿recuerdan la experiencia de Josué y el ángel? Donde Josué está parado
con harapos delante de Jehová. Y entonces está al lado de él acusándolo a Satanás, diciendo, este es inmundo, etc. Y entonces el ángel de Jehová dice, quiten las vestiduras viles y vístanlo de gala. La hermana White en Profetas y Reyes dice que eso se aplica a las últimas etapas del juicio investigador en el santuario celestial, cuando las vestiduras viles les serán quitados al pueblo de Dios y serán vestidos de gala, listos para pasar por el tiempo de angustia y para ser rescatados victoriosamente por Jesús cuando Él regrese. Y tenemos Malaquías 3, 1 al 5, Isaías 33, 12 al 17. Vamos un momentico allá a Isaías 33. Isaías 33 y el versículo 12 hasta el versículo 17. Y ustedes van a ver inmediatamente aquí una conexión interesante con los 144,000 por una pregunta especial que se hace aquí. Isaías 33 y empezando en el versículo 12. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahora fíjense esta pregunta interesante. ¿Quién de nosotros morará con el consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahora, es interesante que el mundo cristiano dice que van a encontrarse en el fuego son los malos y se van a quemar para siempre. Eso dicen los evangélicos y los pentecostales. Dicen, Cristo va a echar a los impíos al fuego y los impíos se van a estar ardiendo y quemándose y gritando por toda la eternidad en el fuego. Pero la Biblia enseña que los que van a vivir en el fuego no son los malos, sino los buenos. Y dice, ¿cómo? ¿Verdad? Bueno, vamos a leerlo. Los malos no pueden vivir en el fuego, porque el fuego los consume, porque no tienen un carácter a prueba de fuego. Los únicos que pueden habitar con Dios, que es un fuego consumidor, son aquellos que tienen un carácter a prueba de fuego. Ahora fíjense la respuesta a esta pregunta. Isaías 33, la última parte del versículo dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahora viene la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. Los mexicanos le dicen mordidas. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver cosa mala. ¿Quiénes son los que van a vivir en medio del fuego consumidor y las llamas eternas? Los justos, no los impíos. Los impíos no pueden, el fuego los va a consumir. Ahora escuchen bien. El fuego es eterno, pero lo que consume el fuego no es eterno. Y usted dice, ¿por qué es que el fuego es eterno? Porque la Biblia dice que el fuego es la gloria de Dios. En Éxodo el capítulo 24 dice que el fuego en la cima del monte Sinaí era la gloria de Dios. Es decir, el fuego que consume a los impíos es eterno porque Dios tendrá su gloria eternamente. Pero lo que el fuego consume no es eterno. Entonces cuando leen textos que dicen que los impíos irán al fuego eterno, dicen, ¡ay! Van al fuego, van a estar quemándose para siempre. No, ellos no son eternos, lo que es eterno es el fuego que los quema. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y el fuego, después que se apaguen, el fuego sigue quemando. El fuego, la gloria de Dios sigue ardiendo, pero el pueblo de Dios morará en medio del fuego porque tendrán un carácter a prueba de fuego. Y hay una ilustración bíblica que nos muestra esto en toda su gloria. Daniel, los tres compañeros de Daniel, en Daniel capítulo 3. ¿Qué sucedió cuando ellos le dijeron al rey, mira rey, nosotros no tenemos que pensar esto. El Dios a quien nosotros servimos nos puede librar y de tu mano nos librará. Pero si Dios decide no librarnos, igual nosotros somos leales a Dios. Nosotros no vamos a adorar tu imagen. Olvídate de eso. Y como dicen los puertorriqueños, el rey se enfogonó.
El rey dijo, así es la cosa. ¿Ustedes creen que son gran cosa? Allá les espera el horno, miren. Calentado 7 veces más que jamás. ¿Y qué Dios los va a librar a ustedes? Y los 3 muchachos, el Dios a quien nosotros servimos nos va a librar. Y fueron echados al horno. Y empezaron a pasear como si estaban en un jardín. Lo único que se consumió fueron las sogas con las cuales fueron amarrados. Se consumieron las sogas y empiezan a caminar ahí adentro, a pasear y tal vez silbando. Y entonces el rey Nabucodonosor, mire, dice, ¿no echamos nosotros a 3 ahí en el horno? ¿Cómo es que yo veo, no que veo 4 y el cuarto se parece al Hijo de Dios? Y él dice, ¿cómo sabía Nabucodonosor qué apariencia tenía el Hijo de Dios? La hermana White dice que Daniel se lo había explicado antes. Porque es el ángel, Jesús era el ángel de Jehová, el mensajero de Jehová en el Antiguo Testamento. Y Daniel lo había visto en visión. Así que Daniel le dice, mira, déjame decirte cómo es el Hijo de Dios. Ya le había descrito. Y ahora Nabucodonosor lo ve y dice, ¡wow! El Hijo de Dios está allá adentro. Y entonces manda a sacar a los 3 jóvenes del horno. Los 3 jóvenes tenían un carácter a prueba de fuego. Pero ese era un fuego humano. Pero aquellos que se salven tendrán un carácter a prueba de fuego eterno. Estarán en las llamas, pero el fuego no los consumirá. ¡Qué glorioso! Ahora vamos a la página 93. Nos quedan solamente 16 minutos. El tiempo pasa demasiado rápido. Yo no sé qué pasa con ese reloj. Yo creo que es en la sala de control que están adelantando ese reloj demasiado rápido. Es que hay mucho material que cubrir. Yo tengo un miembro de iglesia que la razón por la cual empezó a venir a la iglesia, dice, a mí me dieron una serie de 6 cassettes hace muchos años, donde Pastor Bohr predicaba 6 temas sobre los 144,000 y dice, yo me preguntaba, ¿cómo se puede hablar en 6 temas de los 144,000 si se mencionan tan poco en la Biblia? Es que no se mencionan tan poco en la Biblia. Se mencionan muchísimo en la Biblia. Lo único es que si están esperando buscar el número, no lo van a conseguir. Pero el concepto de aquellos que van a vivir al final de la historia está en la historia de Daniel 3, está en Ezequiel 9, está en la historia de los 3 jóvenes, está en la historia del éxodo de Israel de Egipto, que es lo que vamos a estudiar mañana en la tarde. Una abundancia de textos que tratan sobre el tema de los 144,000. Ahora vamos a mirar las características de los 144,000. Y no creo que vamos a poder terminar esta lista. Continuaremos mañana. Vamos a anotarlas una característica por una. Tienen el nombre del Padre de Jesús sobre sus frentes. ¿Quién tiene control de su lóbulo frontal? Dios tiene control de su lóbulo frontal. Ahora pregunto esto. Una persona que posee su mente, ¿posee todo el ser? Sí, señor. Si Dios posee tu mente, Dios te posee completamente a ti, porque el que posee la mente, posee también la conducta. Tener el nombre de Dios en la frente significa tener su carácter. El nombre en la Biblia es un indicio del carácter. ¿Qué está tratando Satanás de poseer? La mente. Por eso ha inventado música mundana. Por eso ha inventado películas mundanas. Por eso ha inventado novelas, videos, drogas y alcohol que afectan directamente el cerebro. Porque Él no quiere que la gente se pueda comunicar directamente con Dios. Porque Él sabe que si puede poseer la mente, puede poseer todo el ser. El carácter se forma en el lóbulo frontal. Ahí es que se toman las decisiones para vida o para muerte. El nombre de Dios está escrito ¿dónde? En sus frentes. La segunda característica. Entonan el cántico de Moisés y del Cordero.
Ahora, eso lo vamos a analizar en nuestro primer tema mañana en la tarde, el cántico de Moisés y del Cordero. Muy interesante eso. Yo me preguntaba por mucho tiempo, ¿por qué los 144,000 cantan el cántico de Moisés y del Cordero? ¿Qué tiene que ver Moisés con la liberación final? Decía yo. Y entonces me puse a pensar y dije, ¿será posible que la liberación de Israel en el Mar Rojo, en los días de Moisés, es paralelo a la liberación final del pueblo de Dios? Y encontré un paralelo impresionante que les voy a compartir en nuestro primer tema de mañana, a donde lo que ocurrió cuando atrapado en el Mar Rojo y parecía a punto de perecer, venían los egipcios para acabar con ellos, pero luego se secan las aguas, se dividen las aguas del Mar Rojo y luego las aguas del Mar Rojo se lanzan sobre los egipcios y los ahogan. Tiene un paralelo exacto y preciso con eventos que van a suceder durante el tiempo de la quinta, sexta y séptima plaga del libro de Apocalipsis. Y a tiempo de Moisés, después de la liberación, se cantó el cántico de Moisés, Éxodo 15. Al final, como es paralelo el evento, se va a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Es tipología bíblica. Ahora, dice que solamente los 144,000 pueden aprender ese himno. ¿Qué significa eso? Que solamente los 144,000 pueden aprender ese himno, el cántico de Moisés y del Cordero. Les explico. No es que otras personas no pueden entender el himno o que no lo puedan cantar, pero en realidad no lo pueden cantar de la misma forma como los 144,000 porque el himno es el himno de su propia experiencia. Por ejemplo, ¿ustedes creen que un ángel puede cantar el himno comprado con sangre por Cristo? Al cielo con gozo yo voy. ¿Un ángel puede cantar ese himno? Sí, sí lo puede cantar. ¿Cómo no? Claro que lo puede cantar. ¿Ustedes creen que lo puede entender un ángel, ese himno? Sí. ¿Pero es el canto de su experiencia? No. Tenemos otro ejemplo. Los Negro Spirituals, las canciones que cantaban los negros cuando eran esclavos. Compusieron muchos himnos, por ejemplo, Swing Low, Sweet Chariot, Coming for to Carry Me Home. Mire, yo he escuchado cuartetos de blancos, pues no saben cantar, pero los cuartetos de los negritos, óigame, esa gente lo canta con gusto, porque es el canto de su experiencia. La experiencia por la cual ellos han pasado y otros no han pasado. ¿Me están entendiendo? Los 144,000 son los únicos que pueden cantar el cántico de Moisés y del Cordero porque es el cántico de su experiencia, una experiencia que no ha tenido ninguna otra generación en la historia del mundo. Próxima característica, tienen el sello escatológico de Dios. Escatológico significa final, el sello final de Dios. Y vamos a analizar en uno de los temas que vamos a trazar antes de terminar esta clase, ¿qué es el sello de Dios? Porque la Biblia parece ser contradictoria. Y la hermana White parece ser contradictoria. Digo, parece. No son contradictorios. Por ejemplo, hay textos en la Biblia donde dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Y hay otros textos donde claramente se dice que el sábado es la señal. La hermana White también tiene citas donde dice que el Espíritu Santo es el sello y tiene textos a donde la hermana White dice que el sello es el sábado. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo uno entiende eso? ¿Qué es? ¿Es el Espíritu Santo o es el sábado? En realidad vamos a encontrar que son ambas cosas. Hay que saber relacionarlas una con la otra. Y vamos a estudiar un tema completo sobre el sábado como el sello espiritual de Dios. Y si no alcanzamos a cubrirlo todo, ahí está, en el sílabo. Hay 2 temas sobre el sello escatológico de Dios en el sílabo. Pongan esto allá en el archivo. Está hecho para estudiarlo, tiene cosas importantísimas para esta época de la historia. Así que el sello de Dios, tienen el Espíritu Santo en su vida y eso se manifiesta
en la observancia del santo sábado. Es la señal externa de una relación interna con el Señor. Fueron redimidos de la tierra. La siguiente característica, fueron redimidos de la tierra. Es decir, fueron pecadores, porque fue necesario redimirlos. Fueron pecadores, pero ganaron la victoria sobre el pecado. Dice que son vírgenes, que no se contaminaron con mujeres. Y algunos dicen, entonces no pueden haberse casado. Quedamos entonces descartados todos los casados. No. Yo les pregunto algo. Cuando un hombre y una mujer se casan, de acuerdo a lo que dice, ¿eso contamina? ¿Un matrimonio contraído de acuerdo a las pautas de Dios contamina? No. Yo pregunto, ¿cuándo es que se contamina? Cuando una persona tiene relaciones ilícitas con alguien con quien no está casado. Cuando dice que son vírgenes aquí, significa que estos individuos, no significa que estos individuos nunca se casaron, literalmente. Lo que significa es que fueron fieles a Jesús y no se contaminaron con las mujeres de Babilonia. No se contaminaron con las hijas de la... Se mantuvieron fieles en su relación matrimonial con el Señor. ¿Están conmigo? Es decir, son vírgenes en ese sentido. No que nunca se casaron ni tuvieron relaciones con una esposa. Dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. Como Enoc caminó con Dios, paso a paso. Es más, ¿saben que la hermana White dice que nosotros vamos a tener que seguir a Jesús al Getsemaní? Y vamos a tener que seguir a Jesús a la cruz. Y vamos a tener que seguir a Jesús a la corte de Pilato si estamos vivos. Vamos a pasar por las mismas experiencias odiosas que les pasó a Jesús. Lo vamos a seguir por donde quiera que Él va. Si Él fue a la cruz, lo seguimos ahí. Si bebió la copa, lo vamos a seguir ahí. Si sufrió bajo los poderes civiles, lo vamos a seguir ahí. Pero así como Jesús fue fiel, el pueblo de Dios también continuará siendo fiel. Son primicias para Dios y el Cordero. La palabra primicias se refiere primordialmente a primeros en calidad. Por ejemplo, cuando una persona, por lo menos en Colombia, cuando la gente va a un supermercado y encuentra unas papayas así bien bonitas, en Venezuela le dicen lechosas, bonitas. Entonces uno le dice al vendedor, le dice, oye, esto está dulce. Dice, eso es de primera. ¿Conocen esa expresión? Eso es de primera. No son primeros en términos de primero en tiempo que fueron producidos, sino que son de primera calidad. Así que los 145 en el primer grupo y luego después hay postrimicias. No, son primicias en el sentido de que son de la mayor calidad por el carácter que ellos tienen. Si tenemos tiempo, vamos a analizar un poquito más ese aspecto de que son primeros en términos de calidad. Que no hay engaño en sus bocas. No dicen ninguna mentira. La palabra que aparece aquí, engaño, es la palabra griega pseudos, que tiene mucho más que decir que solamente mentira, tiene que ver con todo aspecto de engaño. Escuchen bien, si no hay engaño en su boca, tampoco hay engaño en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tiene la boca limpia, el corazón también está ¿qué? El corazón también está limpio. Dicen la verdad en toda circunstancia, aunque sea para su propio problema. Le doy un ejemplo. Ha sido mi práctica siempre decir la verdad. Aprendí cuando era niño, en varias experiencias que no les voy a contar, que siempre es mejor decir la verdad. Mis padres me enseñaron de esa manera. Cuando yo voy a un país latino, la gente quiere que yo les lleve material para vender, de Secrets and Sealed. Ahora, siempre estoy renuente de llevar material por el asunto de la aduana. Porque yo sé que en la aduana
uno puede tener problemas, tiene que pagar impuestos o hay algún problema. Entonces, uno cuando está en el avión llena un formulario. Y el formulario uno te toca poner si lleva material comercial. Entonces la tentación es poner no llevo material para vender, comercial. Esa es la tendencia. Pero le digo que donde quiera que yo voy, si llevo el material, yo siempre pongo que si tengo material, pongo que sí tengo material que voy a vender. Y lo maravilloso es que en todos los viajes que yo he hecho, son 3,5 millas solo en American Airlines desde 1991. Solo me han cobrado impuesto una sola vez. El 8% cuando fui a Corea, créanlo o no. Todas las demás veces yo pongo ahí la verdad, ni siquiera me abren la maleta. Siempre es mejor decir la verdad. Aún cuando se dice la verdad y es para perjuicio de uno está bien con Dios. Y es preferible estar bien con Dios que estar bien con los otros. 144,000 no tienen engaño en su boca. Son sin mácula delante del trono de Dios. Es la misma palabra que se usa en Efesios 5, que la esposa de Cristo, cuando Cristo la purifica, no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. Esa es la condición a la cual va a llegar esta generación final. Y luego dice que han ganado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Es decir, vivirán al final de la historia cuando estos poderes estén gobernando. Porque la bestia todavía no se ha levantado para perseguir. La imagen todavía no se ha levantado. La marca no se ha impuesto. Pero ellos van a vencer eso. Significa que van a vivir en los últimos momentos de la historia del planeta. Es una generación que va a tener un carácter estelar. Van a vivir durante el tiempo de angustia sin pecar. No van a pecar en pensamiento, ni en acción, ni en palabra. En ningún sentido de la palabra van a cometer actos de pecado. Todavía tendrán su naturaleza pecaminosa. Pero como no hay intercesor para seguir mandando el pecado al sumo sacerdote Jesús, habrán vencido completamente la naturaleza pecaminosa y no cometerán de pecado.